Y alumnas del cuarto grado de educación secundaria de menores del Colegio Sagrado Corazón. Tengan ustedes muy buenas noches. En la clase pasada habíamos hablado aspectos relacionados a la economía, al mundo capitalista, la economía del mundo capitalista, países desarrollados, qué sé yo. Pero en cuanto vamos a tener que hablar mucho sobre la economía, sobre este punto que vamos a tratar, sobre los países desarrollados, los países imperialistas, los países subdesarrollados o los países tercermundistas. Hablando de países tercermundistas, yo recuerdo, mis queridos amigos y amigas, una alumna, si es que bien me recuerdo, el año 2015 o 16, la alumna Cielo se apellidaba, por su nombre, no recuerdo muy bien. Profesor, me lanza la pregunta. No solamente hay países tercermundistas, primer países, segundo, tercermundistas. Hay países cuartomundistas. ¿Y quiénes forman parte de esos países cuartomundistas? Alumna. Profesor, porque yo he conversado con mi papá y él me ha dicho bien claro, no solamente hay países tercermundistas, ahora existen países del cuarto mundo, cuartomundistas. No te creo, ¿sí? Sinceramente, no estoy informado, pero déjame que investigue. ¿Me has entendido, alumna? Sí, profesor. Quinto secundaria. Promoción 2015-2016. Deben conocer ustedes. Tienen referencias. Vamos a ver lo que es la economía. Ahora nosotros estamos en una tremenda crisis económica a nivel universal, a nivel continental, a nivel de país. Estamos en una crisis económica, ya sabemos por qué. Y se me viene a la mente esto de una segunda guerra fría. Ahorita, donde Estados Unidos está exigiendo a China que le responda a las preguntas que están lanzando Estados Unidos a China sobre esta cuestión del problema que tenemos, que estamos viviendo. Y hay países como Rusia que lo está apoyando a China. Y va a haber entonces una especie de enfrentamiento de carácter político e ideológico entre Estados Unidos y China por esta cuestión del coronavirus. Y a ese enfrentamiento político e ideológico se conoce con el nombre de Guerra Fría. ¿Sí? Vamos a ver. En esta clase, mis queridos amigos y amigas, alumnos y alumnas, el sistema imperialista, el imperio soy yo, el que tengo fuerza, y con la fuerza que tengo puedo manejar. ¿Sí?
Y han habido países de Europa Occidental donde, haciendo uso de esta situación, tuvieron que migrar los grandes capitalistas. ¿Hacia dónde? Hacia África. ¿Hacia dónde? Hacia los países del Asia. ¿Hacia dónde? Hacia los países de Oceanía. Tuvieron que migrar. Tuvieron que salir de su patria, de su madre patria, para migrar en esos países subdesarrollados. Hasta ahí está claro. Y si fueron países subdesarrollados, países pobres, pero tenían grandes riquezas, pues naturales, tenían pues materias primas. ¿Y qué hacía el imperialismo? Se aprovechaban de esos recursos naturales y de las materias primas para ser procesados en su país, para ser transformados esas materias primas, esos recursos naturales en su país. Y crear ¿qué cosa? El producto. Y ese producto que lo han creado, tenían que agarrar y venderlos a los mismos países donde han aprovechado sus recursos naturales y sus materias primas. Distribuir los productos a diferentes países del mundo. Si no, preguntemos pues a Inglaterra. ¿Qué hizo Inglaterra? Al inicio fue un país bajo económicamente, pero cuando ya agarra y llega a la revolución industrial, Inglaterra empezó a crecer y a desarrollarse económicamente. Y hoy viene a ser uno de los países de mayor desarrollo a nivel mundial. Vamos a ver, el sistema imperialista. Los grandes imperios europeos, ¿cuáles fueron? El Imperio Británico, Inglaterra, les estoy diciendo. Tenía colonias en todos los continentes. Inglaterra, Imperio Británico, tenía colonias en todos los continentes para aprovechar ¿qué cosa? Sus recursos naturales. Para aprovechar ¿qué cosa? Sus materias primas. Y llevarlos a Inglaterra, exportarlos a Inglaterra. ¿Para qué? Para ser procesados, obtener el producto y ese producto distribuirlo en los mercados nacionales y en los mercados internacionales. El Imperio francés ocupó las tierras del norte del África. Los países del norte del África ocuparon los franceses. ¿Para qué, profe? Para aprovechar sus recursos naturales y sus materias primas, pues, su riqueza, pues. Norte del África y la península Indochina en Asia. ¿Ya ve? Migraron a esos países, migraron a esos estados para aprovechar sus recursos naturales o su biodiversidad y sus materias primas. ¿Dónde está la diferencia entre materias primas y biodiversidad? El estado belga se extendió por el Congo. ¿Para qué? Para explotarlos, pues. Sus recursos naturales, sus materias primas, y al mismo tiempo a los trabajadores también los explotaron, pues.
12, 15 horas, 18 horas de chamba. Alemania, por el sur del África, de igual manera. Italia ocupó territorios en África, así como lo hizo Francia. Rusia se expandió por Siberia y extendió sus límites hasta Asia Central. Fueron los países de Europa Occidental quienes migraron a estos continentes con la finalidad de enriquecerse con sus materias primas y sus recursos naturales. Aquí hay una pregunta. ¿Y por qué esos países del África, del Asia, de Oceanía, de América del Sur, si tienen recursos naturales y materias primas, por qué no se han convertido en potencias económicas? Facilito, pues, porque no había, pues, ahí un proceso de industrialización. Por eso esos países que migraban, europeos que migraban a esos países pobres, subdesarrollados, tenían que utilizar sus materias primas y sus recursos naturales en su país para ser transformados. Tenían ellos una gran industria. Iba creciendo, ya les dije, la industria nace en Inglaterra, luego llega a Alemania, luego llega a Estados Unidos, y cómo esos países industrializados han ido creciendo y desarrollándose económicamente. Es que esa industrialización no lo había, pues, en esos países subdesarrollados. No lo había. Ahí está el asunto. Imperios no europeos, así como hay imperios europeos, imperios, países capitalistas, países desarrollados, han habido imperios no europeos, como por ejemplo lo que dije, Estados Unidos, en esta parte del continente. Por eso dice imperios no europeos. Lo que dije anterior han sido los imperios europeos, pero han habido imperios no europeos como Estados Unidos. Ocupó Filipinas y Puerto Rico. Controló desde el punto de vista político, social y económico Cuba. Estados Unidos. Pero Fidel Castro dijo, esto no es conmigo. ¿Se acuerdan? 1950, por ahí. ¿Sí? Y hubo una especie de enfrentamiento entre Estados Unidos y Cuba, que ha durado años, más de 50, 60 años. Y ahora, ¿cómo están? Como hermanitos. Hay embajada cubana en Estados Unidos y hay embajada norteamericana en Cuba. Ahora, hoy. Japón. Imperios no europeos. Estados Unidos, Cuba, Japón. Japón anexó Corea y Formosa y estableció un gobierno del protectorado en Manchuria. Y yo puedo preguntar a mis alumnos de cuarto secundaria y alumnas de cuarto secundaria, ¿qué entiendes tú por gobierno del protectorado? Porque aquí ya está hablando del protectorado, donde dice textualmente, Japón anexó Corea, anexó, ¿qué significa esa palabra anexar? Corea y Formosa. Y estableció un gobierno del protectorado. En Corea y en Formosa estableció Japón un gobierno del protectorado. Y yo puedo preguntar a mis alumnos y a mis alumnas, ¿qué entiendes tú por gobierno del protectorado? Eso, seguramente, pues, desde iniciar creo que los profesores y profesoras de primaria ya les ha dado una idea, a sus alumnos y a sus alumnas.
En caso nuestro, ¿se acuerdan ustedes de don José de San Martín? ¿Quién estableció el gobierno del protectorado aquí en el Perú? Que gobernó poco tiempo y luego resentido agarró, se sacó la banda presidencial y lo dejó en el Congreso de la República. Ahí está su banda. Elijan nombre a su presidente de la República. Después de un gobierno corto que se denominó el gobierno del protectorado. Estoy haciendo más o menos un parangón. ¿Sí? Estoy haciendo más o menos un parangón. Ahora ustedes tienen que dar su idea, su definición propia, personal. La administración de las colonias. En el Perú, durante la época del virreinato, ¿quién o quiénes administraban las colonias? ¿Sí? En Estados Unidos, durante la época del coloniaje, ¿quién o quiénes administraban los Estados Unidos? Los estados federales en Estados Unidos. Hubo tres formas de dominio. Aquí estamos hablando de la administración. ¿Quiénes administraban? ¿Sí? ¿Quiénes supervisaban? ¿Sí? ¿Quiénes monitoreaban? ¿Sí? Desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, los reajustes dentro de las clases sociales. Antes, ¿acaso el Perú no tenía su clase social? La alta clase social, la clase media y el pueblo. ¿Y ahora qué? Ahora, ¿acaso no se habla de A, B, C, D y E? Pero ¿quiénes están en la clase A? ¿Quiénes están en la clase B? Y así sucesivamente. Ustedes tienen que saberlo. Eso es parte de la cultura general también, mis queridos alumnos y alumnas. Eso ya cuando he estado con tercero secundaria, hoy hemos conversado, hemos hablado. Ubique usted las clases sociales del grupo A, B, C, D y E. Hubo tres formas de dominio. Las colonias, o sea, los colonizadores, los capos, los de alta jerarquía y de alto poder político, social y económico. Las colonias. Los protectorados y las concesiones fueron los que administraban las colonias. Las colonias estaban bajo el dominio de la potencia colonizadora y administrada por ella, la potencia colonizadora. ¿Quiénes jefaturaban? ¿Quiénes fueron los que formaban parte de la potencia colonizadora? Ellos se encargaban de administrar, eran los de más alto cargo, de más alto rango, de una gran jerarquía. Ellos eran los encargados de la administración. En segundo lugar, los protectorados. Regiones donde las potencias coloniales controlaban la política exterior y la explotación de los recursos del país. Esa era su función. De los protectorados, el gobierno del protectorado. ¿Qué hacían? Controlaban la política exterior. O sea, de los países de afuera. ¿Qué relaciones tenían con estos países? Supervisaban, controlaban, estaban al tanto de lo que sucedía entre un país A y un país B. Y la explotación de los recursos del país. Explotación de los recursos del país.
vamos a explotar los recursos del país, los recursos naturales, los recursos culturales. La élite nativa se encargaba de la política interior, es decir, de la parte interior de cada región, de cada zona, de cada... pero la parte interior. Dice, la élite nativa se encargaba de la política interior. Sesiones. Deben ser la tercera parte. Territorios de un país independiente, las potencias occidentales conseguían ventajas comerciales. Territorios de un país independiente que las potencias occidentales conseguían ventajas comerciales. Fue la tercera parte, las concesiones. No formaban parte de ningún país colonizador, sino se dedicaban a realizar algunas transacciones comerciales, pero siempre con ventaja a estos países colonizadores. La explotación económica. La explotación económica. Las autoridades occidentales no fomentaban la industrialización de sus colonias. ¿Por qué? Ahí está el asunto, lo que yo les estuve adelantando algo. Los países pobres, los países subdesarrollados, tenían grandes recursos naturales y materias primas. ¿Y por qué no se convirtieron en países desarrollados en forma progresiva? Ahí está el asunto. Y aquí dice lo siguiente: explotación económica. Las autoridades occidentales, por decir de Francia, por decir de Inglaterra, por decir de Alemania, no fomentaban la industrialización en sus colonias. ¿Por qué creen ustedes? Alumna. ¿Por qué crees que no fomentaban la industrialización en las colonias? Los países de Europa occidental. Para evitar la competencia, pues. Porque si había una especie de industrialización, ahí nomás en su país empezaban, digamos, a trabajar, digamos, a la explotación de los recursos naturales y de las materias primas y llevarlos a la fábrica. ¿Para qué? Para ser transformados y convertirlos en productos y venderlos desde ese mismo país hacia los diferentes países del mundo. Y eso no le convenía, pues, a los países capitalistas del mundo occidental. No les convenía, pues. Dice bien claro, repito, las autoridades occidentales no fomentaban la industrialización en sus colonias. O sea, donde ellos mandaban, donde ellos agarraban y manejaban. No había ningún interés, porque el interés era llevarlo, los recursos naturales, hacia su país y luego industrializarlos y obtener el producto. Lo que buscaban era los recursos naturales, lo que les estoy hablando. Las materias primas baratas para llevarlo a su país y luego
ser industrializados, ser procesados y un lugar donde vender sus productos. ¿Y dónde lo vendían sus productos? En los mismos países donde lo habían colonizado, donde estaban colonizados. Ahí vendían sus productos. Y hasta de repente con exigencia. ¿Cómo le ven? Ay, Dios mío. ¿Ah? La sociedad en las colonias. ¿Cómo fue la sociedad en las colonias? El aspecto social. Población occidental y población nativa. Población occidental y población nativa. La sociedad occidental en las colonias. La población occidental ocupaban los principales cargos en las colonias. Ocupaban los principales cargos en las colonias. Tenían grandes funciones y de gran responsabilidad en las colonias. Controlaba la economía, los ingresos, los egresos. ¿Y qué cosa es la economía? Es una ciencia, pues. Repito, la economía es una ciencia. ¿Que se ocupa de qué? De la producción, de la distribución, del consumo y de la reinversión. Eso es la economía, pues. Ciencia que se ocupa de la producción, la distribución, el consumo y la reinversión. Pero antes de reinvertir, tiene algunas responsabilidades que cumplir, como por ejemplo, el pago a sus trabajadores. Eso no se le puede decir, te vamos a pagar la próxima semana, te vamos a pagar de aquí el próximo mes, estás ahorrando. No, ellos tienen todo el derecho de agarrar y pagar en primera instancia, antes que el local donde funciona la fábrica, antes del consumo de energía eléctrica, del agua. Lo primero que se tiene que hacer es pagar a sus trabajadores, pagar a sus obreros. ¿Para qué y por qué? Porque tienen que satisfacer sus necesidades humanas básicas de alimentación, vestido, educación, salud, vivienda. Por supuesto. Controlaban la economía. Y estoy diciendo que la economía es ciencia. ¿Por qué la economía es ciencia, mis queridos amigos y amigas? ¿Por qué la economía es ciencia? ¿Por qué la historia es ciencia? ¿Por qué la matemática es ciencia? Fácil. Porque tiene principios. Porque tiene métodos. Porque tiene técnicas. Porque tiene leyes. Porque tiene fórmulas. Porque tiene estrategias. Sumando todo esto es igual a la verdad. Y la verdad es la ciencia. ¿Sí o no? Población occidental. Fueron los altos mandos de la administración y el ejército. ¿Quién? Los habitantes de la población occidental. Fueron los altos mandos de la administración y del ejército. Hombres preparados, hombres ilustres, hombres que tomaban decisiones para el bienestar de su país. Grandes
propietarios agrícolas. Fueron grandes propietarios agrícolas. La agricultura en la costa del Perú es intensiva. Y la ganadería en la costa del Perú es extensiva. La agricultura en la sierra del Perú es extensiva. Y la ganadería en la sierra del Perú es intensiva. Si no, preguntemos pues a los habitantes de Cajamarca. La venta de la leche cajamarquina allá en Cajamarca no es a una empresa arequipeña, a la empresa que fabrica la leche Gloria. Claro, pues. Entonces está bien claro, la agricultura en la costa del Perú, en la región de la costa, es intensiva y la ganadería es extensiva. En cambio, en la sierra es diferente. La agricultura en la zona andina de Perú es extensiva y la ganadería es intensiva. ¿Sí? Claro, pues. Analicen, conversen pues con papá, conversen pues con el abuelo, con la abuela, a ver qué les dice sobre eso lo que les estoy haciendo llegar, sobre la ganadería, sobre el trabajo agropecuario. Población occidental, representantes y directivos de las grandes empresas. Claro, pues, representantes, directivos, jefes de las grandes empresas en las colonias eran los responsables de qué, de las empresas. Residencia, barrio lujoso. Y cuando hablo de barrio lujoso, aquí está, donde vivían la población occidental que migraban a esos países tercermundistas, a esos países pobres, vivían pues en un barrio lujoso. Y cuando hablo de barrio lujoso, se me viene a la mente Miraflores en el Perú, San Isidro en el Perú, La Molina en el Perú, San Borja en el Perú. ¿Sí? Ahí vivían. Un barrio lujoso, una tranquilidad única, silencio. Y la población nativa, la población originaria, la población autóctona, ¿qué hacía? Estamos dentro de la sociedad, ¿no? La población indígena, la población nativa, enfrentaba una situación de pobreza. Pobreza. Económicamente. De sentimientos muy nobles, pero desde el punto de vista económico, pobres. Falta de derechos. ¿Cómo es eso, profesor? Falta de derechos, es decir, normas, leyes, reglas faltaban para que se ponga en práctica en favor de esa clase social nativa, originaria, aborigen. No tenía pues principios, leyes que lo tenían que poner en práctica ellos, una injusticia. Y una minoría colaboraba con los colonizadores. Una minoría colaboraba con los colonizadores. Con los colonizadores. ¿Cómo es esto? En el caso peruano, ¿acaso
todos los habitantes oriundos aborígenes del Perú estuvieron de acuerdo con la colonización. Estaba dividido. Un 50% sí y un 50% no. Por supuesto. Un 50% decía, sí, estamos de acuerdo con la colonización, y el otro 50% no. Sino, ¿por qué se levantaron los aborígenes, se organizaron? Una minoría colaboraba con los colonizadores. La otra minoría sí colaboraba con los colonizadores. Preguntaban los colonizadores dónde queda el imperio del Tahuantinsuyo. ¿Qué problemas existe en el imperio Tahuantinsuyo? Está dividido el imperio, el ejército imperial está dividido. Unos están a favor de ustedes y otros están en contra de ustedes. Hay un enfrentamiento entre los naturales, los oriundos, entre Huáscar y Atahualpa. Se están mechando, se están enfrentando. No te creo. Sí. ¿Quiénes? Los tumbesinos que iban rumbo hacia Panamá. Viajaban. Ellos informaban, pues, a los colonizadores. Ahorita hay problemas en el imperio Tahuantinsuyo. ¿Qué está sucediendo? Hay un rompimiento de relaciones entre Huáscar y Atahualpa. Uno está a favor, el otro está en contra. No sé. ¿Cuáles fueron los efectos del imperialismo? Carácter demográfico. La introducción de la medicina europea tuvo sus efectos. El imperialismo. Primer efecto, carácter demográfico, la introducción de la medicina europea. Claro, si no es por esta cuestión del sistema de colonizaciones, etcétera, etcétera, ¿qué hubiera sucedido con la medicina? Si no es por la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿qué hubiera sucedido en el campo de la medicina? Si no es por esta cuestión de virus que está atacando a nivel mundial, ¿qué va a suceder con el campo de la medicina? ¿Se van a quedar con los brazos cruzados? No, no, van a tener que preocuparse por indagar, por averiguar y crear medicina, medicamentos como para poder paliar a este mal. Por supuesto, la radiografía. ¿Acaso no se dio cuando al final de la Primera y Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué? Porque había cualquier cantidad de heridos y ya no había pues con qué curar, con la medicina no estaba. Entonces eso invitó al campo de la medicina para que se dediquen a descubrir lo que hoy conocemos como la radiografía, para ver dónde está el mal, dónde está la luxación o qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. Las estructuras sociales alteradas por la creación de fronteras artificiales. Fronteras artificiales, pues hay problemas de fronteras artificiales. Por aquí se terminó, vamos a trazar esta línea y se terminó todo. Tú perteneces a la zona norte y tú perteneces a la zona centro. Así como ahora. Ustedes no se han enterado de que por cuestiones de límites ha habido ciertos enfrentamientos entre el distrito de Miraflores y San Isidro. Sí se da. Ustedes no tienen conocimiento, cierto enfrentamiento hoy entre los límites de Huacho y Barranca.
sí se da. A eso se refiere esto, con la creación de fronteras artificiales. Y la acción imperialista impactó en forma profunda en la cultura de las comunidades nativas. La cultura imperialista impactó, ¿dónde? En las culturas nativas, dando lugar al fenómeno de la aculturación. Y yo tengo todo el derecho de preguntar qué entiendes tú por aculturación. ¿Qué cosa viene a ser la aculturación? Alumna y alumno de cuarto año de secundaria. Algunos me dirán, sin cultura. No. La aculturación, si yo voy a Cusco o Arequipa, voy llevando mi cultura y lo dejo allá y voy a alimentarme de la cultura que existe allá. Hay una especie de intercambio de cultura. A ese hecho, a ese fenómeno, se le conoce con el nombre de aculturación. Por supuesto, si yo o alguien, usted, da término en su quinto de secundaria, agarra y se va a un país como, por ejemplo, a Chile, o se va a España, o se va a Inglaterra, o se va a Dinamarca, llevando su cultura. Y cuando regrese, va a venir con la cultura autóctona de allá, de esos países que he mencionado. Hay una especie de aculturación. Yo llevo mi cultura y traigo su cultura. A eso se denomina la aculturación. Antes se llamaba aculturación sin cultura. No, ahora no. Hay una especie de intercambio culturales, lo que se conoce con el nombre de las famosas etnias. ¿Se acuerdan ustedes? O si no, conversen con el profesor Calle, que son las etnias. Él les va a hacer de conocimiento en forma clara y precisa. Punto aparte. La resistencia a la colonización. Y cuando hablo de resistencia a la colonización, se me viene a la mente Tupac Amaru primero y Tupac Amaru segundo. Ellos se resistieron a la colonización española. Muchos habitantes, también el 50%, se organizaron el pueblo para agarrar y hacer frente y oponerse a la colonización española. Por eso dice la resistencia a la colonización. Tipo de resistencia anticolonial, o sea, anti en contra. ¿Sí? La oposición dentro de las metrópolis. ¿Quiénes se oponían dentro de... ¿Qué cosa viene a ser una ciudad metrópoli? Estoy preguntando, alumnos y alumnas de cuarto de secundaria, ¿qué entiendes tú por ciudad metrópoli? ¿Por qué Lima es considerada como una ciudad metrópoli? Lanzo la pregunta. La oposición dentro de las metrópolis, dentro de las ciudades metrópolis. Son ciudades, pues, modernas, pues, que tienen todo aspecto de la modernidad. Ciudades modernas son las ciudades metrópolis. Por lo general, ¿quiénes se oponían? Los habitantes de la metrópolis, pero todos los socialistas. Había oposición de los socialistas dentro de la colonización de estados de Europa Occidental y de América, sobre todo del norte.
los socialistas y los movimientos obreros. Y los movimientos obreros. Los obreros se organizaban a través de su sindicato, a través de sus asociaciones, se organizaban para realizar marchas de protesta, para oponerse, marchaban por las calles, por las plazas. Y cuando hablo de plazas, me acuerdo del Ágora. ¿Y qué cosa viene a ser el Ágora? Y cuando hablo del Ágora, me acuerdo de Grecia. Y cuando me acuerdo del Ágora aquí en el Perú, y sobre todo aquí, nada más que en Barranca, en la provincia, la Plaza de Armas me da la impresión de un Ágora. ¿Por qué, profesor? Porque en las noches solían, antes de la pandemia, solían tomar asiento 2 o 3 personas en una banca para conversar, para dialogar, para charlar sobre la problemática de Barranca. Y más tarde, esas problemáticas de Barranca lo convertían en normas. ¿Cómo creen ustedes que nace la Universidad Nacional de Barranca? ¿De dónde nace? ¿Cómo nace? Alguien ha tenido que hablar, alguien ha tenido que charlar, alguien ha tenido que ocuparse. Oye, ¿qué? Barranca debe tener su universidad. Claro, por supuesto. Vamos a conversar con fulano de tal. Oye, Barranca debe tener su universidad, por supuesto. Y así se iba haciendo un efecto multiplicador. Y a las finales tuvieron que tomar las decisiones, presentar un proyecto de ley o una iniciativa legislativa al Congreso de la República. ¿Acaso no recuerdo cuando el colegio que está en Supe, el Francisco Vidal, los días viernes, iba la banda, los integrantes de la banda de música y los integrantes de la banda de guerra para agarrar y reclamar en la Plaza de la Inquisición en Lima, donde está el Congreso de la República? ¿Acaso no iban en la primera, segunda, tercera cuadra de la Avenida Bancay a tocar qué? A tocar sus marchas, a tocar, digamos, las costumbres de acá. Y los congresistas, ¿qué hicieron? A las finales, ¿acaso no aprobaron la creación de la Universidad Nacional de Barranca? Eso era Ágora, en Grecia, en la Plaza de Armas, en un lugar determinado. Se concentraban, conversaban, hablaban, charlaban las personas y proyectaban algo hasta que ese algo se hacía realidad. La resistencia anticolonial. 2. Las rebeliones internas, generalmente los anticolonialistas que defendían los valores coloniales autóctonos. ¿Cuáles fueron esos valores coloniales autóctonos? A eso defendían. A eso defendían. Valores coloniales autóctonos, autóctonos, originarios. La resistencia política formada por las élites locales. Había resistencia política que estaba en contra de la colonización, formado por las élites locales. Élites, ¿qué cosa vienen a hacer? Clases sociales, pues. Se organizaban para agarrar y salir en plan de marcha, de protesta. Y cuando hablo de esto, me acuerdo de Luther King. ¿Se acuerdan ustedes quién fue Luther King? Un hombre que organizó una marcha por las principales calles para llegar al Congreso, al Parlamento norteamericano. La resistencia política formada por las élites locales, o sea, las clases sociales de la localidad. ¿Aquí en Barranca existirán clases sociales? Pregunto, ¿existirán aquí en Barranca diferentes clases sociales? Esa es la pregunta. A ver,
Pregunten ustedes, averigüen ustedes, conversen, charlen, parlen con papá, con mamá, con abuelo, con abuela, que les estoy lanzando esta pregunta. Y los conflictos entre europeos, que fue uno de los factores para la Primera Guerra Mundial. Los conflictos entre los europeos. ¿Por qué ellos agarraban y empezaba ese conflicto? Por los recursos naturales y las materias primas de los países subdesarrollados, pues. Oye, ¿por qué te llevas tú eso? El petróleo, los minerales, la biodiversidad de la selva. Oiga, entre ellos había rozamientos. Entre ellos había, digamos, ciertas protestas. ¿Por qué él sí más y él menos? Ese país, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que llevó a qué? A la Primera Guerra Mundial. Estos hechos de rozamientos políticos, sociales y económicos entre los países imperialistas y capitalistas condujo a la Primera Guerra Mundial, que se llevó a cabo de 1914 a 1918, y la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. ¿Qué consecuencias trajo esta guerra? ¿Qué consecuencias trajo esta Segunda Guerra Mundial? Lo sabemos nosotros. Y eso tienen que saberlo ustedes. Tienen que leer ustedes. ¿Por qué Rusia se separó de la Primera Guerra Mundial? ¿Por qué? ¿Qué sucedía en Rusia, en Moscú? ¿Qué sucedía? Se habían organizado los trabajadores, los obreros, los campesinos, el pueblo, para protestar por la difícil situación económica que estaba atravesando Rusia por el año 1916, 17, 18. ¡Qué gracioso! Estamos nosotros integrando, formando parte de una coalición, de una alianza para la Primera Guerra Mundial, y los habitantes de nuestro país están que se mueren de hambre. Están en una situación de pobreza. Por eso se retiró el ejército, el Estado ruso. Y cuando le dijeron, ¿por qué te vas? ¿Por qué renuncias? Porque en mi país la situación política y económica está difícil. Entonces tengo que solucionar ese problema. Por eso me estoy retirando como participante de la Primera Guerra Mundial. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, primera pregunta. ¿Qué entiendes por gobierno del protectorado? Esa es la primera pregunta, mis queridos alumnos y alumnas. ¿Qué entiendes por gobierno del protectorado? Eso lo he explicado, ¿sí? Y ustedes pueden tomar como ejemplo el protectorado de San Martín, en el caso nuestro. Pero estamos hablando de allá, de Japón. También en algunos países se dio esta situación de gobierno del protectorado. 2. Para la administración de las colonias en Europa Occidental se aplicó 3 formas de dominio. Menciono esas formas de dominio. ¿Cuáles fueron? Ya les he dicho ya. Las colonias o los colonizadores. 1. Los protectorados. 2. Y las concesiones. 3. Cada uno de estos tenía sus funciones generales
y sus funciones específicas. ¿Cuáles fueron? Y pregunta número 3, ¿qué entiendes por crecimiento demográfico? ¿Qué entiendes por crecimiento demográfico? Facilito. Facilito. Demográfico. Cuando una región, les voy a poner más o menos para que se orienten ustedes un ejemplo. Cuando una región tiene, ¿qué les digo? 2 millones de habitantes. Y de aquí, con un trabajo macanudo que haya hecho el gobernador regional, y esto ha dado lugar ¿a qué? Al crecimiento de la población. Ya no es de 2 millones, 3 millones, sino 5 millones en 3 años, 4 años. A eso se denomina crecimiento demográfico, es decir, al crecimiento de la población en un determinado espacio o área geográfica, gracias a ciertas ventajas desde el punto de vista económico, gracias a ciertas ventajas desde el punto de vista educativo y de salud. ¿Y cómo es eso de salud? Se han encontrado, se han fabricado nuevos fármacos, nuevos remedios, nuevas medicinas. La medicina se está modernizando, ya hay menos niños que mueren y así sucesivamente. A eso se denomina crecimiento demográfico. ¿Está claro? Muchas gracias. Buenas noches.